Y continuamos en el programa de hoy, en este especial libros. Veníamos hablando de un ensayo, hemos hablado ahora de una novela de autoficción y ahora vamos directamente a una novela. Ahora sí que vamos a una ficción en mayúsculas y ya no solo una ficción, sino el comienzo de una historia un poquito mayor. Además venimos de hablar de libros ya editados, ya publicados, que tienen su trayectoria, y ahora estamos hablando de un libro que está a punto de lanzarse, que está en esa carrera de la publicación, y vamos a hablar con su autora. El libro Los ojos de la luna. La escritora Montse Rodríguez. Montse, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Eh, tardes. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por estar aquí en este final de este programa tan especial que hemos querido montar. Que yo ya, yo siempre lo que estoy haciendo es ir desabrochando un poco todo para hacerlo todo más relajado al final del programa. Y contigo yo creo que también podemos pensar que va a ser una entrevista un poquito chula por este proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en cuanto a este proceso de escribir un libro? ¿Era algo que querías hacer desde hace tiempo? ¿Te pilla ahora en un momento curioso? No, es desde hace demasiado tiempo. Por deformación profesional, yo empecé escribiendo guiones Ujú. y esos guiones ellos solos se fueron transformando en algo más. Se quedaba muy corto como un guión y al final se transformó en una novela. La primera novela la escribí hace, uf, me da esta vergüenza decirlo, en 1990. Uh, Hace 30 años. Y es, como así decirlo, el abuelo de esta, porque ha tenido después, se ha ido desarrollando por distintos sitios, distintas formas, hasta convertirse en lo que es ahora. Y ha tenido varios finales, al principio era una, ahora son tres. Bueno, ha sido un proceso muy largo, la verdad. No, no es nada nuevo para mí. sí, bueno, claro, si me dices que desde el 90 y ahora Sí, van a ser 30 años, sí. van a ser 30 años y ahora ya va a salir Los ojos de la luna. Sí, Eh, demasiado tiempo, sí. bueno, pero lo bueno se hace esperar, esto es una cosa que siempre se dice, que también es un poco una excusa para, con calma, con calma. Ujú. Esto es una novela, y además una Sí, novela que, si te parece, podemos contar un poco que tiene una temática que yo sé que inevitablemente va a recordar a otras cosas y supongo que... sí. Sí, Lo que pasa es que nació mucho antes que todo eso. claro, a Lo que eso, pasa que esto lo sé solamente yo y algunas personas de mi alrededor, claro, a eso, pero nació hace mucho tiempo. a eso Sí. vamos, a eso vamos. Si puedes, mientras cuento un poco de qué va, bajarte un poquito la cámara para que se te vea un poquito mejor. Y contamos que la historia, Sí. así, dicho en palabras resumidas, pero que yo creo que es bastante para entender ciertas cosas, Ujú. trata sobre una historia con vampiros. Sí. Digamos que hay un amor Ujú. y digamos que se desarrolla en varios libros porque va a ser una trilogía. Exacto. Y Es además, una historia de amor, realmente, es una historia de amor sobrenatural ujú, y bueno, y son las consecuencias de mezclar la fantasía y la realidad para personas bueno, que pensemos que piensan que no hay nada en el mundo sobrenatural, que realmente es un invento de ella, o sea, que es algo que está solamente en su cabeza, pero que realmente sí es una realidad. claro, vamos a entrar ahora a reflexionar un poco sobre estos conceptos, pero yo quiero Mm, dejarlo claro para que nadie se confunda. Además, el libro se llama Los ojos de la luna. sí, La pregunta es básica y por supuesto es simplemente para sentar las bases. ¿Has leído Crepúsculo? sí, cuando salió. Sí, ¿Y sí, sí. que salió cuándo? Uy, 2000... hace años, no sé, 10 12 años. ¿No? Algo más, ¿Crees que por ahí. en ese proceso de reescritura te ha influido algo? O crees que ha sido simple casualidad? Eh,
creo que todo te puede influir, no solamente Crepúsculo, o una película o una Sí, serie, siempre estamos expuestos a influencias externas, pero la base de mi historia sigue siendo la misma, que quizás haya influido a lo mejor en alguna pequeña, no sé, alguna pequeña variación que me haya llevado a mí a hacer, pues es posible, no lo voy a negar, yo- mm, pero la base siempre ha sido la misma. sí, pero que no se espere, la gente que compre el libro no se espere ver Crepúsculo, aunque tampoco va a haber algo que rechace ese tono. No, además es una novela para adultos. Ujú. No es una novela juvenil. Vale. Los personajes son adultos y su forma de comportarse y su relación es adulta. Es adulta, sí. Yo estaba un día reflexionando sobre el tema de los monstruos clásicos, de este Mm, mundo de los monstruos Frankenstein, vampiros, hombres lobo, y cuando reflexioné sobre ello llegué un poco a la conclusión de que realmente el terror que nos infunden estos monstruos tiene que ver con el terror que podemos extrapolar a nuestro día a día y a nuestra vida. Y que el vampiro se relacionaba mucho con el terror a amar y que la otra persona no esté. Con el temor a ser eterno y seguir amando. Que al final todo ese Drácula en sus, mm, digamos, historias más canon siempre tiene esa reflexión de la amé y durante siglos no estaba y volvía a aparecer y demás. ¿Por ujú. qué, por qué usas tú al vampiro, a este monstruo, esta figura, para hablar de amor? Porque, bueno, quizás vaya a decir algo que está dentro del libro, eh, porque hay una reflexión que hace el personaje del vampiro, que dice que ha debido de vivir los años que ha tenido que vivir y soportar lo que ha tenido que soportar para conocerle a ella, para después de conocerle todo tenga un sentido, para él y para ella. Entonces, esa reflexión me da a entender un poco como que hay personas que tienen una vida normal, corriente, se casan, tal, y otros, en cambio, están como predispuestos a que su vida sea diferente. Es el caso de nuestra protagonista. Su vida es diferente porque lleva esa predisposición dentro de ella. O sea, su vida le iba a llevar siempre a él. No tenía otra opción, hiciera lo que hiciera. O sea, es su destino. Es, 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 es que siempre, claro, siempre que salen estos temas, siempre lo pienso que es románticamente terrorífico. En el fondo Sí, es sí, impresionante. sí. Marta, que es el personaje Marta, pasa muchísimo miedo siempre. Siempre está pasando miedo, pero pasa miedo no solamente cuando le conoce a él, lleva pasando miedo desde que nació. Hmm. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejamos y hay que, Y ahí hay lo que, dejamos. hay que verla. Oye, más allá de la historia, ¿cómo está el proceso ahora mismo que podemos ir sabiendo? Sí, está en corrección, Ujú. eh, por la editorial, y supongo que en esta semana me mandarán algún boceto de la portada, que tengo muchas ganas yo tengo mis propias ideas, pero claro, tengo que dejarme también aconsejar. Sí. Y después se pasa a imprenta y se lanza. Y las Mm. tiradas, perfecto. Que Ujú. bueno, decíamos que es una trilogía que de hecho está ya escrita. Sí, está escrita. Esto Está es, escrita. mi pregunta es, ¿el proceso ha sido escribir toda una gran historia y cortarla y dividirla? ¿O tú tenías en la cabeza a la hora de escribirla que iban a ser varios tomos, por decirlo así? No, en principio era una sola. Ujú. Lo que pasa que no podía dejarla como termina. O sea, entonces como no me gustaba, no es que no me gustara, es que me pedía más. Sí. Tenía que dar una respuesta a esa situación. Y por eso escribí la segunda parte. Y la tercera me llegó sola directamente. Qué Sí, maravilla. cuando te pones a escribir, muchas veces son las letras las que te van llevando. Claro, bueno, está
pregunta es súper típica y te la harán, si hacen más entrevistas seguro que te la hacen, pero quiero ver si soy el primero, voy a intentarlo. Hijos ya hay, ahora libros también. ¿Cómo vamos de botánica, de plantar árboles? Pues también las planté su día, sí, O sea que, digamos que concluimos esas 3 misiones. sí, hasta las misiones están concluidas, sí. Ya. Para que la gente te conozca también un poco más, y yo también, porque de hecho, a mí es que me cuesta no contarlo todo, no lo voy a contar todo, pero me cuesta no contarlo todo, pero digamos que esta entrevista no la he negociado yo, por decirlo así, aunque me apetecía un montón. Cuéntanos, para todas las personas que estén viendo esto, ¿quién es Montse Rodríguez? ¿Qué ha hecho a lo largo de su vida? ¿Qué ha derivado, que ha acabado escribiendo esto? Bueno, pues yo estudié en el Instituto de Radio y Televisión Ujú. eh, hace unos cuantos años. Sí. Y bueno, y empecé a trabajar en Televisión Española como ayudante de realización en estudio o regidor, pero vamos, Mm, era realización en estudio, ayudante. Y estuve trabajando tiempo en programas de todo tipo, desde programas infantiles, de libros, hasta que me pasaron a los programas matutinos que había entonces, que eran programas en directos que se hacían. ujú. En aquella época estaba alguien que, bueno, que es muy conocido ahora y que mucha gente la ha conocido ahora después, pero empezó entonces, que es Pepe Navarro. Hombre. Yo estuve trabajando con Pepe Navarro. Ujú. Después de Pepe Navarro y sus problemillas con el director y realizador del programa que hacíamos, lo dejó y le sustituyó Joaquín Arozamena, que es un gran profesional, periodista serio. También hizo un tiempo este programa que hacíamos en directo desde el Estudio 2 de Prado del Rey. Después fue Javier Vázquez. Bueno, después hice, aparte de los programas en directo, pues hice pues otras cosas, como por ejemplo un programa que hacía Alfonso Arús, que se hacía en los estudios Buñuel, que ya los cerraron. Incluso trabajé durante más de un año con Martes y 13, haciendo Ujú. el programa de Viéndonos. La segunda parte ya no la hice porque había nacido mi primer hijo, Alejandro, y entonces ya no la hice, pero estuve el primer año con ellos en Viéndonos. Y luego, después de eso, pues me dediqué mucho a estar en casa con mis hijos, y cuando eran un poquito más mayores, pues empecé a trabajar en productoras más pequeñas, en Escosura Producciones, que hacían muchísimos programas tanto para comunidades, Ujú. para las Sí, autonómicas, desde Cosmopolitan, bueno, un montón. Estuve trabajando con ellos, con Infinia, haciendo Gran Hermano, bueno, haciendo muchas cosas, he hecho muchas cosas. Y luego después, bueno, pues mi vida me ha llevado también por el negocio familiar que tiene mi hermana de pastelería, panadería, y bueno, y allí sigo. Y mientras tanto, pues escribía, y siempre he escrito desde pequeña, desde el colegio. Hacía las obras que se representaban en el colegio, muchas era yo la autora. Eran pequeñitas obras de teatro y también cuentos infantiles, pero todo estaba siempre guardado en un cajón, igual que Los ojos de la luna. Siempre con el mismo título, ahí nunca cambié, y siempre con la misma temática. Me gusta escribir de lo sobrenatural. La realidad ya nos golpea bastante, y me gusta escribir cosas fantasiosas que me lleven a otros lugares mejores para mí. claro, es que justo te iba a preguntar eso, porque me has hecho una exposición de admirar, hablando de personas a las que precisamente admiramos, muchas de estas personas que estamos entrando en este mundo y que nos gusta, y tanto que has estado con la realidad, incluso con la realidad que transfiguraban y que transformaban Martes y 13 mismamente.
Mm. claro, entiendo que después venga esa fuerte necesidad de escribir esta ficción tan sobrenatural. Pero, de todos modos, ¿tú crees que hay algo de verdad en, en tu historia? O sea, algo de Monse que tú dirías, esto lo podría decir yo. No es ficción, esto es, lo pienso. Siempre ponemos algo nuestro cuando estamos escribiendo, porque, porque sí, sobre todo si somos personas que nos involucramos en la historia. Hay veces que cuando estoy escribiendo a lo mejor un capítulo que lo he revisado, me meto tanto en ello que incluso haciendo otras cosas estoy continuamente eh, diciendo en voz alta incluso lo que mis personajes están diciendo. Es la forma que yo tengo de ver ese otro punto de vista de la historia, porque yo lo que puedo escribir me puede parecer buenísimo, pero tú lo lees y dices, pero esta mujer de qué va, ¿no? O sea, me refiero a que es que yo misma me tengo que oír mi voz, mi propia voz, para ver si lo que estoy escribiendo me gusta. Y por supuesto que hay mucho de mí en lo que escribo. Es necesario, es completamente necesario. No te puedes desvincular completamente de lo que estás escribiendo porque estás saliendo de ti. Sí, Entonces, es así, o sea, no se puede desvincular. Yo, desde luego, no lo puedo hacer. sí, Hay mucho de mí ahí. lo hablábamos en la anterior charla que hemos tenido con Paloma Lirola, lo hablábamos, estábamos hablando del nuevo guión que de hecho yo estrené con ella en un open mic haciendo comedia, y hablábamos de que ese texto que yo estrené era lo más yo que había hecho en 2 años y era muy honesto. Claro, ¿tú crees que Los ojos de la luna y sus consecuciones eh, son lo más tú que has hecho en esta trayectoria? Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Sí. Y además, cuando se publique, quien lo lea y me conozca de verdad, va a decir, "Ahí hay mucho tuyo, desde luego que sí". Yo sé Sí. que sí que siempre cuesta un poco esto que te voy a decir ahora, pero di algo que tenga los ojos de la luna que tú no dices, yo esto no lo he visto, esto está bonito. Pero que esté escrito Sí, sí, algo que tenga el libro que tú digas, yo esto no lo he visto en otros sitios, esto es una cosa chula que estoy haciendo yo, y es... Ah, no lo sé, no lo sé. Sería pretencioso por mi parte, igual, decir algo así, ¿no? No sé. Mm, Sí, vale. Si quieres, sí, dime. te cambio la pregunta entonces. Vale, tú dices que no quieres decirlo tú, ya lo diremos quienes la leamos. ¿Cuándo podemos leerla? En principio tendría que salir para, para la campaña de Navidad, pero me parece a mí que va un poquito retrasado. Ojalá esté para el veintitantos de diciembre. O sea, que Ojalá. puede ser que llegue el libro antes incluso de fin de año. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Esa era la idea, desde luego. pues yo creo que de todo, porque hemos hablado de dos libros muy interesantes previamente, pero este es el que está de rabiosísima actualidad y la gente tiene que comprarlo en cuanto salga. ¿Se sabe ya un poco del tema de distribución y redes por dónde se puede ir consiguiendo? No, aún no, aún no. La publicación, vamos, la editorial es Azul Ujú. Editoriales, y ellos se van a encargar bueno, pues lo típico de los canales típicos, Casa del Libro, AFNAC, y después, bueno, pues intentaremos meterlo por redes sociales como sea, también. Fíjate que tenía una pregunta que, como nos hemos puesto a hablar con las otras personas entrevistadas, no ha salido el tema. Y yo creo que ya lo has mencionado tú y creo que deberíamos hablarlo un momentito muy breve. Ha salido ahora, y también es de rabiosa actualidad, el tema de Casa del Libro, Ujú. que ha entrado en este mundo de las prisas, por decirlo de un modo sutil, Ya, y se ha anunciado que tienen un nuevo servicio
por el cual van a entregar libros en 30 minutos, que es el nuevo lema o la nueva campaña que ha montado Casa del Libro. Ujú. No sé, yo quería preguntarte un poco qué opinas de esta necesidad. Si quieres, no tanto hablar de Casa del Libro, sino de las prisas que nos rodean y que estamos estableciendo. Pues porque llevamos mucho tiempo metidos en casa y de repente estamos viendo algo por Facebook, por cualquier red social que nos apetece y lo quieres en ese momento y lo das y ya está. Y si quieres un libro, pues lo pides y te lo dan enseguida. Otra cosa sería distinta que fueran libros como a la carta, ¿no? Dice, pues yo Sí, quiero un libro sobre tal y te lo manden, ¿no? Eso ya me parece mucho, ¿no? Pero llegará, llegará. Igual ponen, yo qué sé, en las grandes empresas equipos de escritores que están ahí esperando, como los guionistas de las series, sí, a que la gente te pida la carta lo que quiere. Todo es sí. posible. Sí, como los guiones de los comienzos de este Hollywood Sí, prefabricado. Sí, sí, sí. exacto, que estaban en una sala simplemente esperando a cómo reaccionaba la gente cuando estaba viendo el show, además lo veían en directo, el público estaba allí en el set y según reaccionaran y según lo que más les gustaba, lo que menos les gustaba, pues ellos directamente iban cambiando y a la siguiente secuencia que se grababa ya era todo distinto. Pues supongo que también puede pasar en la literatura, ¿por qué no? Puede llegar, puede llegar. Nosotros, en Mm. general, siempre, lo único que siempre abogamos desde este programa es que llegue todo esto, pero que llegue con sus derechos para toda la gente que Exacto, trabaja, que exacto. eso es muy necesario. Sí, Vamos a ir concluyendo sí. y yo, o sea, con un proceso de escritura de 30 años, no me puedo quedar sin preguntarte el mejor y el peor momento de la escritura, ¿no? No a lo largo de estos 30 años, porque el peor, vete tú a saber si fue hace 3 meses, porque estamos en una situación muy, muy compleja. Pero en cuanto a la escritura, el mejor y el peor momento, cuando tú has estado más abrazada al libro o cuando más lo has odiado o cuando más lo has asqueado. Mm. Asquearlo nunca. El mejor cuando empecé, lo empecé. Ujú. Cuando lo empecé y además lo empecé seguido y lo terminé. O sea, así fue, ¿no? O sea, no fui parando, sino que lo empecé y lo acabé. Lo que ocurre que es que después lo varié tantas veces, nunca estaba convencida de lo que había escrito y por eso yo creo que fue la razón por la que se quedó en el cajón. Porque nunca me pareció que era algo que los demás debían de escribir, o sea, leer, porque quizás era lo que decíamos antes, algo demasiado mío, ¿no? Sí, ¿Esto qué? O sea, estoy disfrazando mis pensamientos, mis historias en una historia sobrenatural y esto a quién le interesa. ¿A mí para qué? Para desahogarme, pero ¿a alguien más le va a interesar eso? Con los años fui descubriendo que todo puede ser interesante para los demás si está escrito con una medianamente eh, una buena estructura, que lo que estés leyendo no sea absurdo ni que tenga ni mal redactado, sino que esté bien hecho. Y bueno, eso ha sido lo que me ha ayudado. Y también, ¿por qué no decirlo? El haber leído durante estos años cosas espantosas, podres absolutos. Decir, bueno, si esto lo han publicado y se está vendiendo, ¿por qué no voy yo a publicar y a vender lo mío? Si no tengo nada que sea peor que esto, vamos. no, No, si, no, no. si te pregunto nombres, no vas a decir ninguno. No, 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 no. No, no. Eso sí que no. Vale, Nombres no. y en cambio, y un nombre de algo que hayas leído que te guste mucho para cerrar un poco más la entrevista. Mm, pues últimamente he leído. eh, yo soy muy de sagas. Me gustan mucho las sagas. Mm. Y me gusta mucho la saga de Diana Gabaldón. Yo creo que como a todas las madres. A todas nos gusta Outlander, aunque hay algunos libros que se hacen muy plomizos, pero hay partes y muy, muy buenas, muy buenas. Me gusta mucho esa, esa saga y también me gusta otra que estoy leyendo, que es de la autora de la saga de los longevos, que Ujú. son
es una trilogía sobre unos crímenes en Vitoria. Ahora mismo no me acuerdo del nombre de la autora, fíjate. Pero vamos, se llama no me voy a acordar, o sea, no me voy a acordar. Es una trilogía sobre crímenes en Vitoria. Vale, queda esa recomendación sobre crímenes en Vitoria. Que además, como ahora no nos sale el nombre, esto se soluciona fácil. @abrohilo_rg pondremos, Sí. pondremos la información completa. Monse, muchas gracias por estar. Porque gracias además por dos cosas. Porque por un lado, de hecho por tres. Mira, es que antes has dicho una cosa que me ha dejado pensando. Que es que decías que era muy tú y que pensabas que a lo mejor a quién le iba a interesar, como decías. Y yo al principio de este programa he empezado leyendo un fragmento de Winnie the Pooh, que es una cosa muy mía y que de hecho esto es una reflexión, o sea, esto es una cosa que me come la cabeza continuamente, que es cuánto voy a enseñar de mí en las cosas que hago. Y a veces me entra la duda de esto. ¿Lo voy a contar o quiero que sea solo para mí? ¿Esto lo voy a contar o quiero que sea solo para mí? Y al final creo que en un programa como el que hemos hecho hoy hablando de libros, creo que no me importaba leer un poco de algo que es muy mío y que siento muy especial, como es todo el mundo de Winnie the Pooh, porque creo que si emociona de algún modo a quien lo lee, a quien lo escribe o a quien lo disfruta, se puede contagiar esa emoción. Y yo por eso tengo muchas ganas de que leamos Los ojos de la luna. Me apetece mucho y estaremos atentos a que se publique. Eso por ahí. Por otro lado, gracias, porque no es fácil tampoco que alguien que todavía no ha publicado se anime a hablar de ello en un sentido bueno, que esto todavía está, yo no lo he podido leer, todavía no, la gente no lo ha podido tocar y te agradezco un montón que hayas venido a contarnos ese proceso de escritura. Y por tercero y último, gracias porque en parte la semana pasada intentamos presentar a todo el equipo y se me olvidó presentar a alguien, y hay que decirlo que en parte de la producción de este programa es gracias a ti. O sea que gracias bueno, en concreto lo voy a decir porque no va a salir, pero eso, gracias a Alberto López, que es tu hijo y que está detrás conmigo trabajando con las personas invitadas. Pues eso, muchas gracias por haber estado aquí hoy. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias, de verdad. Nos despedimos y dejamos esas 3 recomendaciones para una lectura radical.